Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada de Así Somos. Ya son pasadas las 12:30 horas de la madrugada y comenzamos. Tú en las redes sociales puedes interactuar con AS Actualidad, porque justamente vamos a hablar de esta actualidad, además nacional, ¿cierto? El lunes ya hablábamos de todo el conflicto con Rusia, Ucrania. Hoy día nos vamos a centrar en Chile y para eso tenemos al publicista ya, amigo de la casa. Toda la semana nos encontramos con él, César Leiva. ¿Cómo estás, César? Bien, un gusto acompañarlo. Qué bueno, César. Oye, vamos a hablar de muchas cosas, sobre todo lo que está pasando en nuestro país, Salfate, Monti, partiendo por esta especie de teleserie que se han dado en 2 capítulos esta semana con el regreso, no regreso, que sí, que no, que nunca te decides, de el convencional Rojas Vade, que el día lunes, a través de un video, ¿cierto?, y un correo electrónico, anuncia que va a regresar justamente, estamos viendo ahí algunas imágenes, él anuncia que va a regresar por esta demora legislativa para establecer un mecanismo de renuncia, va a desempeñar justamente su rol en la convención porque las personas de su distrito merecen ser representadas por él, ¿cierto? Como si lo hubiera salido electo a través de la verdad. El día martes esta teleserie cambia y él otro video en redes sociales y dice que no, que va a esperar de algún modo lo que se decía en el Senado, ¿cierto? Que estaba en tabla hoy día miércoles, para ver si regresa o no regresa. ¿Cuál es la trastienda de esta especie de mala película que se está dando? ¿Hay intereses creados como esgrimieron algunos convencionales? Sí, o sea, claramente aquí hay intereses respecto a que también pensemos que el caso de Rodrigo Rojas pertenece a un colectivo y ese colectivo tiene cierta relación con la votación dentro de la Convención Constitucional. Pensemos que la lista del pueblo, a pesar de que está hoy día fragmentada, representa un espacio dentro de la Convención Constitucional y eso se transmite también en votaciones. Es decir, hoy día hay un voto menos, digamos, para la izquierda dentro de la Convención Constitucional. Esto producto de que Vade no puede asistir a la convención por las razones que ya conocemos. Recordemos que esto partió a propósito de un reportaje en septiembre, o sea, estamos hablando de varios meses atrás, en el que a raíz de ese reportaje, donde se descubre que él finalmente no tenía cáncer, él presenta no su renuncia, porque se plantea ahí directamente que no puede renunciar, sino que no va a asistir más a la Convención Constitucional. Es ahí el punto de discusión, que ¿por qué no puede renunciar? Y uno se remite a digamos, el artículo que crea la Convención Constitucional y efectivamente las renuncias son por casos graves de salud. Y están estipulados que, al igual que los diputados y senadores, son la única causal para dejar el cargo. Pero no se cumple eso, perdón, porque Jimena Rincón decía, a ver, él en vez de culparnos a nosotros, podría venir y presentar su renuncia, lo que en el fondo está esperando es tener el reemplazo. Y si bien ese artículo 60 habla de esta causal de salud grave, Rojas Vade dice que a pesar de que él estuvo 17 veces internado, eso no esgrime una causa de salud grave. Entonces, ¿qué sería una causa de salud grave? Porque si tú estás realizando tu trabajo y 17 veces te tienes que ausentar por internación, me parece que sí es un motivo para renuncia. ¿Quién miente? ¿Rojas Vade o Jimena Rincón? Sí, es complejo porque, mira, en el caso de los diputados y los senadores, en la Constitución actualmente modificada en la presidencia de Ricardo Lagos, estipula la posibilidad de renuncia en el caso de que exista, por ejemplo, una vacante, porque lo nombren ministro, ministra, a un diputado o un senador, se genera una vacante, ¿cierto? Y ahí se reemplaza el diputado o diputada con quien elija el partido político. Entonces, esa figura en este caso no se da. ¿Por qué? Porque si bien pudiésemos encontrar un caso grave de salud en Vade, él al renunciar no hay reemplazo porque no hay una fórmula de elegir ese reemplazo. Entonces, ¿qué pasa con los diputados y senadores? Ellos renuncian generalmente sin tener un caso de salud grave. Y eso también es una mala maña que tenemos arrastrando hace muchos años, porque los nombran ministros, los nombran en algún puesto de gobierno y el partido político entonces emplaza a la Cámara de Diputados y presenta su propuesta de nuevo diputado, nuevo senador, y en este caso, ese caso es imposible de hacer en la convención, digamos, porque no hay un partido político detrás inscrito legalmente. A ver, César, vamos al origen de los sucesos últimos con respecto a Vade. Él, el domingo en la noche, o sea, ya es lunes, a las 4 de la mañana, manda este video en donde claramente entendemos que lo que va a ocurrir de ahí en las próximas horas, cuando la gente comience a despertar y se tope con esta noticia que transfórmase en un tremendo incendio. Es una declaración trasnochada, literalmente. Nosotros podemos entender todos los mecanismos, digamos, si él puede salir o no, si quiere, si está en lo correcto y todo. Me gustaría tratar de entender, a partir del conocimiento que tú tienes, es con quién estamos hablando.
O sea, ¿cuáles son sus verdaderas motivaciones cuando, a mi humilde parecer, él debiera quedarse en la casa completamente calladito? Por favor, revisemos esos registros que hizo el llamado Pelao Bade y por favor necesito tu respuesta. Porque las fuerzas políticas del Parlamento no tienen un interés real en que sea reemplazado. Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional. Porque el voto de las y los vecinos del Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, San Ramón, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda es igual de importante que el de todos los vecinos de Chile. Arriba las y los que luchan. Libertad a las y los presos de la revuelta y el Gualmapu. Apela a valores democráticos, de situaciones éticas, de sigamos para adelante para los que queremos un cambio, una transformación y todo lo demás. Valores populares. Pero pasa por su sector, pasa por el Triángulo de las Bermudas, que es él, que es algo completamente distorsionado, digamos, que faltó a la verdad. ¿Qué quiere? O sea, eso quiero saber. O sea, los mecanismos los vamos a entender, pero ¿qué crees que quiere él? ¿O está mal aconsejado? ¿O, no sé, se le pasaron...? Sí. Acá, evidentemente, debe haber una presión política por parte de lo que es la exlista del pueblo. Pensemos que en el caso de el distrito por el que él iban más compañeros de lista que quedaron fuera de la convención, pero sus votos se agrupaban en una lista y por tanto sumaban y en la cifra repartidora iban saliendo electos los convencionales, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que debe estar pasando es que la convencional que pudiese ser electa a raíz de el proyecto de ley que se presenta en el Congreso para que asuma, digamos, una nueva persona, debe estar presionando, porque finalmente es un voto menos que hay para las discusiones que hoy día un voto es realmente crucial para que efectivamente queden o no cosas más o menos, digamos, a la izquierda en este caso, de la Convención Constitucional. Pero que lo pida el partido, no él. Me parece que cuando pasa todo por él, es un mal consejo. Me acuerdo que es una mala estrategia. Efectivamente, si es que no hay un mecanismo de reemplazo, Rodrigo Rojas, a pesar de todas las críticas que pueda tener, él podría ir a la convención y votar. Y finalmente, claro, no miden el daño que se le puede hacer a la Convención Constitucional la asistencia de Bade, pero miden políticamente que van a tener un voto más dentro del Pleno para aprobar las iniciativas de norma que quieren incorporar en la Constitución. Claro, yo me quiero quedar con las declaraciones de una convencional, de Bárbara Sepúlveda. Ella dice, esto no es solamente un asunto legal, esto ya es un asunto que involucra también lo moral y por lo tanto él no debería volver. Porque recordemos que desde diciembre del año pasado la Fiscalía indaga a Rojas Bade por presuntos delitos de estafa y perjurio. De hecho, se emite una orden a través de la justicia de levantar el secreto bancario y también incautar sus fichas clínicas, porque recordemos que la Fiscalía abre esta causa penal debido a una denuncia que fue interpuesta por la misma mesa directiva de la convención. De hecho, lo que se investiga es su declaración de intereses y de patrimonio, en donde él decía que tenía una deuda de 27 millones de pesos por un tratamiento contra el cáncer. Entonces, independiente de todo lo legal que haya atrás, su renuncia, ¿cierto? Y que efectivamente él esté muy interesado en conseguir un reemplazo, acá hay un tema que es ético y moral y que tiene que ver con que él derechamente le mintió a todo su electorado para poder conseguir el puesto en la convención, y eso le hace un tremendo daño a todo el proceso democrático que estamos viviendo. Sí, evidentemente. O sea, acá hay una falta de la fe pública en el caso de la declaración, de partida en la declaración de patrimonio de intereses. O sea, el hecho de que él haya mentido en esta declaración de patrimonio de intereses ya habla de que pudiésemos estar frente a un eventual delito, porque evidentemente generar una declaración jurada falsa constituye actualmente un simple delito. Claro. Entonces, es una de las cosas por las que se le está investigando, pero en paralelo él pudo renunciar. O sea, cuando nosotros hablamos de que los diputados o senadores renuncian, el curso regular de las cosas dice que esa renuncia debe llevarse al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional se pronuncia. Generalmente eso no pasa, o sea, la renuncia de un diputado o diputada queda ahí porque hay un reemplazo y ya. Claro. Y nadie va a llevar al Tribunal Constitucional su renuncia. En el caso de él podría haber renunciado inclusive, y si alguien lo llevaba al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional se pronunciaba. Que probablemente en este caso se hubiese abstenido de pronunciarse por la complejidad del caso. Pero tampoco hay voluntad de hacerlo realmente, porque tal como dicen algunas voces, él pudo haber renunciado hace mucho tiempo, inclusive no teniendo las causales graves de salud, porque si ya hizo una declaración jurada falsa, el hecho de presentar una renuncia y decir que su
sistema de salud, o sea, perdón, su salud no le permite continuar con el cargo, sin aludir a un diagnóstico médico, no es necesario en ese caso porque no te piden acreditarlo. Quizás podría haber sido la solución hace mucho tiempo. En el fondo, César, lo importante es dejar en claro que hasta ahora lo que vamos entendiendo, el problema más allá de la renuncia, y por eso son estas declaraciones tan dispares entre la presidenta del Senado, Jimena Rincón, y el convencional Rojas Vade, más allá del tema de la renuncia, el problema es el reemplazo. Exacto. Eso es lo que está trabado, justamente eso es lo que se votó este miércoles en sala. En el mismo video que Salfate nos presentaba, él también habla del tema de las remuneraciones, porque recordemos que su última votación fue por ahí el 24 de agosto y desde septiembre que él no está presente trabajando. De hecho, se hablaba de que iba a regresar este martes, pero de forma telemática. Él habló también de qué es lo que pasa con este sueldo que está recibiendo más de 2 millones de pesos. Lo vemos en el siguiente video. Renuncié a mi fuero para ser imputado penalmente en respuesta a la denuncia que interpuso la mesa directiva de la convención en mi contra. Comparecí ante el comité de ética para expresar mi voluntad de restituir el 100% de las rentas no donadas que he percibido durante mi ausencia. Actualmente me encuentro a la espera de la resolución y los mecanismos de ejecución. Las y los vecinos del Distrito 13 tienen pleno derecho, al igual que todos, a ser representados por la cantidad de escaños que les fueron otorgados por ley. Yo no puedo retroceder el tiempo, pero sí intentar enmendar, recibir los castigos y las sanciones que se me apliquen, pero no puedo seguir permitiendo que se siga castigando al distrito por un error que yo cometí. Fui mandatado para representar la lucha social del levantamiento de octubre, las demandas emanadas del territorio y un proyecto político transformador en favor de las familias que han sido sistemáticamente olvidadas y castigadas por la élite chilena. Estoy de acuerdo con un punto que dice Rojas Vade. Todas las personas miembros del distrito 13 tienen todo el derecho a ser representadas, pero también a ser representadas por alguien que ellos escogieron en base a la verdad. Acá recordé muy bien, lo decía Monty, Rojas Vade, y no vamos a hacer acá un tribunal, cierto, de ética, de moral, pero Rojas Vade fue electo en base a un personaje que él creó, a este personaje de este hombre que iba a las marchas con el catéter, cierto, y con este cartel del cáncer. Él lo decía en su video, bueno, tendría que haber puesto la lista de enfermedades que tenía, pero claramente no lo puso porque son enfermedades que a lo mejor no habrían generado la misma empatía. Ahí podemos entrar a otro debate socialmente, cómo entendemos distintas enfermedades, sin lugar a dudas. Pero hay que dejar en claro que a él la gente lo escoge en base a una mentira que él generó. Entonces, de ahí a que devuelva el dinero, no, me parece perfecto, me parece que es lo mínimo, pero hasta ahora son solo discursos. Creo que lo tendría que probar con documentos justamente esa evolución. Te quiero hacer una pregunta, César, porque la presidenta de la convención, María Elisa Quinteros, dijo lo siguiente. Claramente que nos afecta y siembra nuevamente una ola de desconfianza en la convención con respecto al posible regreso del convencional Rojas Vade. A tu juicio, ¿es Rojas Vade la mejor carta que tiene el rechazo hoy en día en este proceso de constitución, de escritura de la nueva constitución, sembrando estas dudas, generando estas especies de situaciones polémicas, de mentiras, de entramado? Yo creo que en cierto modo lo bueno que puede sacarse de esta situación es que hay una transversalidad en la condena al regreso de Vade. En eso están de acuerdo todos. Por única vez. Entonces también... Pero el gran discurso vuelve para justamente tener ese voto que se necesita, porque no dice que va a regresar en cualquier momento. Dice que va a regresar hoy día cuando, como tú lo decías, un voto es vital. Claro, ahora, si efectivamente hay reemplazo o no, eso va a cambiar las cosas, pero en cualquiera de las formas en que se produzca el desenlace de esto, probablemente el pelado Vade no va a volver. ¿Qué quiere decir eso? Que el daño a la convención es momentáneo y ya está hecho. Y la condena ha sido transversal en todos los sectores. Mira, hablando de eso, revisemos algunas reacciones. Sí, claro. Por ejemplo, Marcela Cubillos dice lo siguiente. Él siempre ha podido renunciar. Su abogado ha dicho que tiene una enfermedad distinta a la que había dicho Rojas Vade, pero él no tiene ningún impedimento para renunciar. Lo que pasa es que no puede ser reemplazado al haber ido como independiente en la lista de independientes. Y a esta opinión también se suma la de Bárbara Sepúlveda, que es del bando completamente opuesto. Recordemos que ella es del Partido Comunista. Dice, hoy día hay una causa en el Comité de Ética que todavía no se resuelve, pero que va avanzando muy rápido, y me parece que es muy importante tener en consideración que se le ha solicitado a los diputados y diputadas que puedan avanzar en proyectos de ley que permitieran su renuncia.
yo no sé cómo se les pasa un detalle tan importante y qué lástima que se haya tenido que viralizar un video para que el Congreso le pusiera urgencia a este tema pendiente desde septiembre del año pasado, que tiene una importancia suprema en este proceso al cual le quedan 4 meses. Recordemos que el trabajo de la convención terminaría el 4 de julio si es que no existe una prórroga. Por lo tanto, haber resuelto esto antes era de suma prioridad y recién ahora se está discutiendo esto de manera legal. Sí. Eso da rabia, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo que pasó es que se estiró el chicle, se quería dejar pasar esto como un percance de la convención y finalmente nunca tramitar el proyecto de ley, porque la Convención Constitucional tiene fecha de término, por tanto no era tan necesario en ese sentido si uno pensase en que efectivamente la Comisión de Ética le pudiese recibir los dineros retribuidos, que no pudiese ir a votar, digamos, a las comisiones o al Pleno, pero creo yo que cuando se ejerce esta presión mediática, también se presiona políticamente, en este caso al Senado, que astutamente también el Senado dice: ok, lo vamos a tramitar con urgencia. En paralelo, que se discute la unicameralidad o bicameralidad del Congreso. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente hoy día quien sale con la solución a la problemática es la institución que la misma Convención Constitucional quiere en cierto modo eliminar. Y ahí uno puede decir también hay una disputa política, el gallito político entre lo que era el Senado, o en este caso lo que es el Senado cuando presenta esta moción parlamentaria, y lo que es la Convención Constitucional. Es decir, ellos hace mucho tiempo, desde que estaba la expresidenta de la Convención Constitucional, presionaba para que se tramitara este proyecto de ley. Esto y no sé como de septiembre del 2021, ¿no? Sí. Más o menos el 4 de septiembre sucedió esto, el proyecto de ley se presentó de hecho en una semana posterior a eso. Se presenta el proyecto principalmente por lo que hablábamos previamente, porque él iba en una lista de independientes. Y acá hay otro de los daños paralelos que va a ejercer en este caso el caso de Vade, que es las listas de independientes o las personas independientes. ¿Por qué? Cuando sucedió lo de Vade, estaba en plena discusión en la Comisión de Gobierno, en el Senado, un proyecto de ley que permitiría en el Congreso que se eligió en noviembre pasado ir en listas de independientes. Se rechazó, pero tajantemente, y los argumentos todos se relacionaban en cierto modo a este desorden que provocan las candidaturas independientes al no tener una directiva que tuviese responsabilidad en elegir a un nuevo representante, que tampoco lo encuentro que sea tan democrático. Finalmente, que un partido político elija a dedo a quién va a ser el reemplazo de un diputado o un senador, no es lo más democrático. Pero en el caso de los independientes no hay un mecanismo paralelo que les permita hacerlo. Claro. Y hoy día esto va a afectar también a la discusión del mecanismo de elección de las personas que van de manera independiente. Probablemente en la convención se cuestione el hecho de que puedan haber listas de independientes y no se apruebe por el hecho de decir, oye, ya tuvimos la experiencia. Claro. La experiencia. Claro. César, muy breve, ¿qué pasa con los sueldos de los asesores de Rojas Vade? Sí, en Porque a él le pagan el sueldo todos los días hasta el día de hoy. ¿Con sus Sí. asesores qué pasó? hay un asesor que es Déjate Gabriel, sorprender. es Gabriel Córdoba, es publicista, Aguante, colega. que viene de la lista del pueblo, muy cercano a Vade. En transparencia él sale contratado desde agosto del 2021 hasta diciembre del 2021, porque esa planilla está actualizada hasta diciembre. Perfecto. Por contrato, por instrumentos de contrato. Pero Todo genial. el pago se efectuó proporcionalmente a lo que llegó a trabajar hasta septiembre. Es decir, Se le cortó el pago. Se le cortó el pago. Lo que hay ahí es que no hay una actualización de la planilla de contratación. Es decir, debiese hoy día en transparencia aclararse que la remuneración no llegó hasta el 31 de diciembre. ¿Y él es el único asesor? El único. El único que tiene contratado. O sea, Perfecto. que tenía. Entonces se le sigue pagando el sueldo a Rojas Vade, pero a su asesor Se le pagó cortó inmediatamente, o sea, a lo que trabajó, eso Claro, es importante. O sea, ¿qué es lo que debía haber pasado con ¿Qué es Vade? lo que tendría que haber pasado con Rojas Vade? Estamos hablando de Calladito se ve más actualidad, bonito, ¿eh? justamente en Así Somos, a esa actualidad para que comentes en las redes sociales y atención, porque esto no lo vas a encontrar en ningún periódico, en ningún diario, en ningún canal de televisión. Vamos. Interesantes, qué interesantes, impactantes auditorías en distintos sectores de nuestro país. Las trae hoy día César Leiva. El pago de horas extras es alarmante. Es asquerosamente alarmante. Atención, porque hay personas que están ejerciendo cargos públicos que no deberían de alguna forma estar ejerciendo esos cargos porque están prohibidos. Todo eso y mucho más después de la siguiente pausa. Esto es Así Somos.
Ya estamos de regreso en Así Somos, revisando a ese actualidad para que comentes en las redes sociales. Quiero que revisemos un titular justamente que habla de este último episodio que se ha vivido en la teleserie Rojas Vade. Y dice, le tocó fondo. Aseguran que Rojas Vade echó pie atrás y no asistirá a la Convención Constitucional ante críticas masivas, ¿cierto? Esto tiene que ver justamente con todo lo del día martes. No se cumple condición para renunciar, era lo que él hablaba justamente en torno a este segundo video y las dimes y diretes con respecto a la presidenta del Senado que le decía que tenía que renunciar. Tengo una gran duda con respecto al pensamiento político masivo y popular y demagogo de gran parte de nuestros compatriotas chilenos. Rojas Vade, uno dice, se acabó políticamente. Y hablando con Michael, como que uno dice, no estoy tan claro. Así como tú mencionabas que tiene toda una barra brava Teresa Marinovich. Yo no me hubiera esperado, pero tengo entendido que el pelado Vade también. Entonces, siendo que dentro del mecanismo ético transparente pareciera que él ya no tiene nada que hacer en estos ámbitos y que hoy día es solo una moneda de cambio, digamos, para que ese voto sea válido para una tendencia u otra, ¿tú qué crees? ¿Puede que él renazca de la ceniza en algún momento y sea como un entendí mi error, el perdón y ahora soy el más honesto de los honestos? Así, pero haciendo política futurista. Sí, efectivamente. O sea, existe la variable de reinventarse. En la política eso es un dicho muy viejo, la reinvención. Sí. La tenemos en del pelotazo, así, pero todo vale. Exactamente. O sea, aquí tenemos casos, por ejemplo, de personeros políticos que han pasado por distintos partidos. Por ejemplo, el caso de Sichel, que era demócrata cristiano, claro. Después pasa... Hay senadores que hoy son diputados. Claro. Fueron senadores y hoy son... Claro, o sea, no existe solo una línea en política y... Ya, pero es comparable esos cambios, ponte tú, de casa política con respecto a la invención de quién soy yo para poder ganar votos. Yo creo que no es algo que lo impida. O sea, hoy día, cómo él resuelve este discurso de transformar su mentira en una fortaleza al decir, soy ser humano, mentí, no recibí ni un peso, si lo puede acreditar, como dices tú, si efectivamente presenta la renuncia, inclusive sin su reemplazo, porque si presenta su renuncia sin su reemplazo, hablaría de que él efectivamente está interesado en en el bien de la convención. En el bien de la convención. Y si eso no afecta a las votaciones finales de la constituyente. Todo eso todavía no se resuelve, porque finalmente si un voto llega a generar una problemática en alguna temática crucial para el progresismo chileno, para la centroizquierda o para la izquierda, a quien van a culpar va a ser a él finalmente. Claro. Pero no es el único caso de... pensemos en Moreira, raspado de la olla. Ajá. Claro. O sea, bueno, es que de Moreira podríamos hablar. Pero es que hay un montón de políticos que finalmente se reinventan. Sí, la gente olvida rápido. Sí, existe un olvido rápido y Internet, a pesar de que guarda todo, debiéramos tener una especie de banco de malas prácticas de los políticos, no solamente a nivel... El DICOM de la política. Claro, el DICOM. Como una balanza de la justicia, así como ya vamos poniendo lo bueno nuevo, pero no olvidemos lo malo. Ahora, de todas maneras, en la lista del pueblo envió un comunicado donde ellos decían que condenaban el actuar de Rojas Vade, que no conocían su deseo de reintegrarse a las funciones de la convención, ya que no pertenece a nuestro colectivo, y eso lo dejan en claro. Y ellos también exigían al Senado ponerle celeridad a este proyecto para poder aceptar las renuncias y poder ejercer un reemplazo. Por lo tanto, también ahí vemos que la lista del pueblo un poco se desmarca de toda esta situación. Solamente por lo que cuando él hace el primer video a las 4 de la mañana el domingo, o sea, lunes, no les da mono, es como lo estuve pensando y ahora lo tiro. Es trasnochado igual, me refiero que no está ordenado. Me refiero a que no hay un timing correcto de demostrar una ejecución luminosa con respecto a una transformación, a una disculpa, y hagamos las cosas bien y yo en qué puedo ayudar con aquello. Eso me molesta un poco. Yo estoy hablando de las áreas de la subjetividad, de lo que está fuera de los mecanismos y los procesos, digamos, que están muy ordenados. Pero me da la impresión que no fue estudiado ese video. Es que no estaba como pensado hace mucho tiempo en este momento. O es muy sospechoso para mí, o me parece que está muy después de que haya estado hablando toda la noche con alguien y agarrar el teléfono y decir, ya, le voy a decir que te quiero. Así como, es como una decisión tan, ni siquiera la guata, así, de lado más indecoroso. Yo creo que hay una petición detrás de
de su video, digamos, premeditadamente, es decir, se le pidió por parte del colectivo, por parte de lo que es la ex lista del pueblo, que él presionara, porque era la única forma que se consiguiese un voto más en las votaciones que son en esta semana. Pero Sí, si la lista esto del es- pueblo lo rechaza públicamente, si dice, como bien nos señalaba Monti, quiero dejarle en claro al mundo que no pertenece a nuestra lista, ¿cierto? Pero se cumple el objetivo, finalmente. En el fondo lo pueden presionar. A lo que voy yo es que... O sea, se convirtió en kamikaze, o sea, ya muere por nosotros. Claro, sí. Claro, pero lo pueden presionar. Siento que son intereses personales en esta pasada, porque como que estamos siempre culpando al otro. Ya culpamos al Senado que no tiene esto en tabla desde septiembre. Entonces, estamos culpando a la lista del pueblo, que la lista del pueblo habría presionado a Rojas Bade. Si no sé, pues si el canal me viene a decir, Michael, di esto, pero nosotros públicamente vamos a decir que tú no perteneces a nuestras filas, yo no le voy a hacer caso al canal, po. ¿Cachai? Entonces, creo que acá la responsabilidad es más individual que colectiva. Claro, es que finalmente lo que puede haber pasado acá es que se le, en cierto modo, presionó diciendo, oye, si tú no haces esta vocería, la vamos a hacer nosotros y vamos a presionar públicamente desde dentro para que se vote tu salida, con o sin reemplazo. Puede ser una opción. Porque finalmente, insisto, acá hay intereses creados desde el colectivo. Pensemos que él pertenecía a todo un ideario colectivo que representaba la lista del pueblo y, en cierto modo, todavía debiese tener cierta vinculación. Eso es efectivo. Claro. Ahora, bien dices tú que si te presionan de algo que no te conviene, probablemente no lo vayas a hacer. Claro, pero yo creo que, en cierto modo, él también O negoció algo también. claro, O sea, también él tiene que salir a limpiar su imagen, en cierto modo. César, ¿le parece si el próximo miércoles seguimos? Yo creo que va Sí, a tener dar que ver para con la más. actualidad nacional y vamos a ir hablando del convencional Rojas Bade. Atención, porque nos vamos a la municipalidad de Colina y esto de verdad es... A mí ya no sé si me impacta, creo que de repente incluso hemos naturalizado este tipo de actividades. Se hizo una auditoría, César, desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020 en la municipalidad de Colina, donde se registraron, escúchenme bien, 400 millones de pesos pagados por horas extraordinarias. Mi primera pregunta, y para que empieces de inmediato a explicarnos esta situación, ¿es normal tanta hora extra? O sea, ¿tan bien pagada? Sí, o sea, si nosotros nos remitimos a la actualidad en los municipios, eso es normal. Es normal en el sentido de que es una práctica naturalizada. Ahora, es una discusión que viene No, es correcto, tendría que haber sido la... que viene hace mucho tiempo, y es que muchos de los sueldos más bajos son aumentados a través de las horas extra. Y es una mala práctica, pero se entiende, en cierto modo, que un sueldo de 500.000 pesos puede hacer hora extra para aumentar su remuneración. ¿Va a transformarlo en cuánto? 700. Ahora, el problema, y cuando hablamos de estas horas extras ultra cuantiosas, estamos hablando de principalmente casos directivos. Y ahí, donde tú dices, una persona que gana 3, 4 millones de pesos haciendo hora extra, puede ganar fácilmente 1 millón de pesos más haciendo las horas extra. Aquí efectivamente se toma, porque las auditorías que hace la Contraloría General de la República tienen diversos mecanismos de realización. Uno de ellos es el muestreo, es decir, tomo una parte del universo total, porque es una municipalidad muy grande, y audito esta muestra. La muestra que se tomó eran efectivamente 400 millones de pesos de hora extra, 400 y algo millones de pesos. O sea, es decir, es lo que se tomó, ni siquiera es que se haya tomado todo el universo de las horas extra. Y lo que se evidencia ahí es que la Municipalidad de Colina pagaba estas horas extra, pero con un desorden administrativo total. ¿Qué pasaba de fondo? No se corroboraba que efectivamente las personas, primero, cumpliesen con las horas extra, y segundo, el cómo acreditaban las horas extra era en su mayoría con libro de asistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es un libro que tú puedes firmar a mano. Entonces la Contraloría le dice, ¿por qué utilizan libros si hay control biométrico? En la municipalidad hay control biométrico. ¿A eso se Entonces, refiere, César, sí, perdón? huella, ¿Control con la huellita, cuando uno marca. Ok. Entonces, la Contraloría efectivamente permite ciertas excepciones. Cuando dice, por ejemplo, una persona no puede ir a marcar todos los días porque tiene que desempeñarse en una labor en terreno. Entonces le permite acreditar otro tipo de mecanismo de asistencia. Pero tiene que ser complementario, es decir, podría ser con una fotografía, podría ser, no sé, con otro tipo de elemento que complemente al libro. Pero en este caso, la mayoría... Acá la gente llegaba, agarraba un libro y yo ponía, si llegaba a las 10 de la mañana, podía poner que llegaba a las 9. Claro, o sea... Porque lo escribía yo a mano. O sea, claro, había una baja supervisión y casi nula en algunos casos de si efectivamente estas personas cumplían
con lo que estaban ¿Y acreditando. cómo lo hacían si no iban o iban al menos un rato a firmar por último? Rellenaban después el otro día. Claro, o sea, O sea, ¿es que les dejaban los espacios para que rellenara? no, el día mira, anterior? finalmente cuando tú terminas la jornada laboral o cuando terminas la semana, tú puedes firmar un libro, esto pasa en todos los servicios públicos, donde acreditas tu asistencia, porque no necesariamente en el libro de asistencia lo firmas en el día. Y eso debiese ser supervisado por alguien que acredite. Ok. El problema es que O sea, una quien acredita confianza. muchas veces es una persona de confianza que en cierto modo le facultan para decir está todo ok. La Contraloría les da un plazo para que esto respondan con la documentación necesaria y que acrediten que efectivamente estas horas extra se realizaron correctamente. Y no es el único caso, o sea, esto es Colina, en la Municipalidad de Santiago hace muy poco vimos un caso Tal cual. donde ahí, además de corroborarse que no había un mecanismo fidedigno, que en este caso era el control a través de firmas, de un libro de firma, no coincidían con las actividades que estaban realizando estas personas en el momento en que debían estar trabajando. Eso fue Claro, bajo la eso- administración de Alessandro. De Alessandri. Sí, eso fue en diciembre del año pasado que la Contraloría efectivamente comprobó que la Municipalidad de Santiago, bajo el periodo Alessandri, justamente en el año 2020, entre abril y diciembre, los libros de control de asistencia tenían algunas irregularidades y de hecho se habían pagado horas extras por más de 100 millones de pesos. Nosotros aquí lo hablamos en un minuto. Este caso que involucró incluso al ex candidato a diputado por el Partido Republicano, Agustín Romero Leiva, que de hecho en septiembre del 2021 la misma Municipalidad de Santiago le puso una querella por fraude y falsificación de documento público. Porque acá estamos ante un caso grave también de control. O sea, hoy día, año 2022, Propósito, no pueden parece. existir estos mecanismos de registro, Claro, no, un error. que son absolutamente vulnerables. Con toda la tecnología que existe hoy día, o sea, si tú estás lejos de tu lugar de trabajo, podrías perfectamente hacer una firma digital, ¿cierto? A través de alguna aplicación, algún mecanismo que considere ese registro como válido. Pero también ¿cierto? podría fallar, po. Porque en el fondo yo podría decir que estoy en tal lugar y no estoy. Ya, si, pero- si en el fondo, más Sí, allá pero- de los mecanismos, acá tiene que ver con la ética de la gente O que sea, está partiendo trabajando. con la ética, Partamos por de ahí. supuesto. Ya, pero- no tendría por qué falsear un libro más Sí, allá no, si pero con la huella más allá o de eso, con aquí lápiz. existe una responsabilidad. O sea, convengamos que una persona que recibe hora extra, que tiene una contratación en un municipio o en un servicio público, tiene algo que se llama responsabilidad administrativa. Por supuesto. Y esa responsabilidad administrativa es distinta a la responsabilidad penal. Valores, Por tanto, si cumple con eso, como el caso de las horas extras mal pagadas en la Municipalidad de Santiago, está expuesto a que se haga valer su responsabilidad administrativa a través de un sumario, pero también su responsabilidad penal, es decir, que pueden ellos efectivamente llegar a pagar con cárcel. Ahora, en ese caso se corroboró y paradójicamente por lo siguiente, porque habían registros del pago de estacionamiento, que eran de lunes a viernes, Ya. y no había del sábado, nunca hubo del sábado. Claro, nunca fue. Nunca fue. O fue en micro. Claro, o sea, justo fue en micro. Claro, los sábados caminaban. Agarró el metro Entonces, ahí. era la única forma que se estacionara. Era una de las formas que la Contraloría encontró para corroborar que hubo mal pago de hora extra. En este caso, los 400 y algo millones de pesos, la Contraloría aún está, o sea, digamos, está pidiéndole la información a la Municipalidad de Colina que aclare esta información. Porque el proceso de esto es, Contraloría genera un preinforme, le dice a la municipalidad, respóndeme en un plazo de 30 a 60 días y con eso yo te hago las observaciones. Ese plazo del preinforme no fue respuesto, no respondieron en el caso de las horas extras. Entonces la Contraloría publica el informe y dice, ok, ahora tienes un plazo para responderme qué pasa con estas horas extras y si no respondes vas a tener que tomar las medidas necesarias. Ya, hay algo que no logro entender. Ha sido una pregunta muy ingenua, pero ¿esto es un error? Como planteamos aquí, o sea, este pago de horas extra y esta disfuncionalidad sobre la administración de la asistencia, ¿es un error o se está ocupando estos baches para precisamente no ir y recibir un sueldo que no corresponde? O sea, ¿sabe por qué lo pregunto? Porque si es que finalmente va a haber un responsable, ¿él está permitiendo esto o esto es una negligencia nomás? ¿O es todo un concilio que dicen ya, a ti te van a pasar 200 lucas más pero no tenéis por qué venir? Porque es una trampa al sistema realmente. Sí.
O sea, ¿cuál es el origen de esto? Es una mala práctica, por eso Es yo una les mala decía práctica. que es algo que viene enquistado en el Estado hace mucho tiempo. Pero podría estar bien hecho, o sea, la trampa podría estar bien hecha y sin embargo como que O esto bien está... hecha que no se dieran cuenta. Está tan asentado esto que parece que hasta se duermen los laureles. Así como casi cuando dicen el que no roba es hueón. Entonces como que le dan nomás y de No me repente... importa esconderlo. Claro, los pillan, pero podrían haberlo hecho perfecto, digamos. Claro, o sea, tienes que entender que aquí existen varias formas de cobrar un sueldo extra, en este caso con horas extraordinarias. Y de partida, lo que dice, en este caso, las leyes que regulan los estatutos, tanto administrativo, municipal, es que la persona que hace hora extra puede pedir, primero, compensación de horas. Eso es el privilegio número uno. Es decir, lo que tiene que otorgar el jefe de servicio es devolver esas horas. Y si es que no puede devolverlas, las paga. Paga. Ah, O sea, nadie pide compensación y van directo al pago de hora extra. Y también existen horas extras nocturnas que son compensadas de una manera mucho más alta que las horas normales. En general, ¿qué pasa? Que efectivamente se dispone de un fondo en los municipios, en los servicios públicos, de hora extra. Y dicen, ya, ok, tenemos esto, tú podías hacer, Salfate, 500 lucas en hora extra. Entonces ahí tú distribuyes finalmente cómo cubres un poco más de tiempo, te quedas haciendo... En algunos casos efectivamente hay gente que trabaja porque tiene que hacer horas extra. No me cabe la duda. Porque su trabajo llegan al monto. no, pero porque su trabajo lo requiere, no por un monto, sino que porque efectivamente no pueden irse antes. Y en la mayoría de esas personas efectivamente marcan con su dedo como corresponde. El problema está cuando las personas utilizan este sistema para cobrar un sobresueldo sin, ejercer las labores de hora extra, claro. o ejercerlas mañosamente. Es decir, yo no tengo tareas que hacer, pero las prolongo en el espacio temporal para hacerlas calzar en un horario que Y a veces ni siquiera calentar el asiento, ni siquiera estar ahí. Claro, porque uno debe entender que el contrato regular de un funcionario público son 44 horas semanales. Ajá. Todo lo que va después de eso puede considerarse hora extra. Claro. En general, claro, ¿qué pasa? Que te quedas 1 hora, 20 minutos, se van acumulando y final del mes tiene un pago extra. No todos los servicios hacen pago de hora extra. En algunos casos, por ejemplo, la Municipalidad de Maipú decretó que los directivos no recibían horas extra. Pero decretó ahora, después de todos los escándalos de hora extra Exacto. en el periodo anterior. Y hay otros municipios que están haciendo esa misma práctica, que es lo que debiese corresponder, porque finalmente un directivo que está ganando 4 millones de pesos, 3 millones de pesos, que le pagues además horas extra, es como Es que decir... es lo más correcto. Vamos, César, a No, hablar no. con nombre y apellido ahora, porque más allá de las horas extras hay una figura justamente en el municipio, además de Colina específicamente, que son los servidores a honorarios. Estas personas que no están contratadas de alguna forma, pero que funcionan por un tiempo específico, con la boleta o la factura. Bueno, en esta auditoría también se detectaron pagos que no se encuentran debidamente respaldados. Ustedes me preguntarán, ¿a quién? Un ejemplo. A Cristian Lavé Galilea por 26.526.004 pesos. ¿Le fue bien? Y también al señor Eduardo Valdebenito Brito por 1.355.497 pesos, por no encontrarse acreditada la efectiva realización de todas las labores contratadas, ni aquellas que fueron informadas. Quiero que nos quedemos en la figura de Cristian Lavé, justamente, y ahí lo dice muy bien nuestro GC, el ex agente de la DINA, que Cristian Lavé, hasta lo que uno entiende así, ciudadano a pie, que lee un poquito más que el titular tal vez, él ni siquiera debería estar trabajando en estas funciones, más allá de la cantidad de sueldo y que no lo puedan respaldar o no. Él no debería estar en ese cargo. Sí. Orgullosamente puedo decir que parte de esa trama de la auditoría es por una denuncia que interpuse en el mes de septiembre. Sí, señor, dígalo. Contra Cristian Lavé, porque en el momento en que se destapa que Cristian Lavé estaba trabajando en la municipalidad de Colina, empezamos a revisar con gente que me ayuda a preparar obviamente esta denuncia, y encontramos que él estaba contratado desde el año 2016 al 2021, un contrato honorario de apoyo, y recibía una remuneración en promedio de 1,5 millones de pesos mensuales brutos. En un cargo a honorario, sin tener, digamos, la especialización que correspondía para el cargo. ¿Cuál era ese pero cargo? Era asesor de temas comunitarios. Era una asesoría que no lográbamos entender en la descripción. Estos cargos como inventados. Claro. Ya, pero igual es casi una burla, hasta como Sí. suena y lo que hacía. Ahora, Y comunitario. el problema que yo encontré con el equipo en ese momento es que él tenía un recurso de casación en la Corte Suprema. Y un recurso de casación, ¿por qué? Porque él lo habían condenado por... en este caso por delitos de lesa humanidad, por crímenes de lesa humanidad, por tortura. Y él fue condenado. por Condenado. eso. Entonces, cuando tú eres condenado, técnicamente no te puedes desempeñar como funcionario porque se te genera, en este caso, una inhabilidad por haber tenido una condena de este tipo.
y él debiese estar cumpliendo una condena de lo que se estimaba ahí de presidio. Ahora, él apela. Y esa apelación está pendiente hace mucho tiempo. Ya, pero igual no debería estar ejerciendo ese tipo de... Exacto. Perdón, Ahora, ¿la condena de qué año es? La condena es del año 2019. 2019. El recurso de casación está desde el 2020 en la Corte Suprema. Ok. Está ahí, estancado. Ahora, la denuncia a Contraloría contenía dos cosas. Primero, que la municipalidad remitiera todos los informes de honorario de Cristian Lavé por su desempeño mensual en la municipalidad, para que pudiésemos ver si efectivamente estaba realizando el trabajo y para que la Contraloría obviamente lo revisara. Y segundo, si correspondía que una persona condenada por un delito, además un delito de lesa humanidad, estuviese ejerciendo un cargo público. Con, en este caso, la excepción, eso sí, que tenía un recurso de casación en la Corte Suprema. ¿Qué nos responde la Contraloría? Nos dice, Municipalidad de Colina tiene un plazo de 10 días para remitir los informes de honorario de Cristian Lavé al recurrente, en este caso a mí que estaba denunciando, y además a la Contraloría General de la República para incluirlo en una auditoría, que es la auditoría que ¿No le estamos echaron la conversando. culpa a la pandemia o como fue el 2019 finalmente su condena? No. Para sacar carnet desde meses. Pues. Y lo otro es que la Contraloría dice, no nos podemos pronunciar respecto a si puede o no trabajar Cristian Lavé en la municipalidad, porque efectivamente hay un recurso de casación en la Corte Suprema, es decir, la condena está no ejecutoriada, porque está pendiente. Y además de eso, porque como nos responde la Municipalidad de Colina a esta Contraloría, el 13 de septiembre del 2021 Cristian Lavé renuncia. O sea, renunció antes que la Contraloría se pronunciara astutamente. O sea, lo renunciaron, digamos. Y cuando la Contraloría recibe los informes de honorario, se da cuenta que... ¿Que son por estos 26 millones de infracción que es? No, sí, es más plata. Lo que pasa es que recibe todos los informes de honorario y acredita que entre el 2019 y el 2021 hay informes de honorario que están duplicados. Es decir, todos los meses se envía el mismo informe de honorario con actividades que correspondían a un contrato anterior. Es decir, además mantenían el mismo informe de honorario que venía desde un cargo que él tenía antes con el alcalde anterior. Ahora, ¿qué dice Contraloría? Ni para eso, güey. ¿Qué dice Contraloría? Contraloría dice, ok, no hay mecanismo suficiente para acreditar que estos trabajos se están realizando, y le pide en un plazo, porque esto fue en el primer informe, le pide en un plazo de 30 días, acredíteme que esto lo trabajó. Le consultan a Cristian Lavé de parte de la Municipalidad de Colina y manda la acreditación, pero correspondiente a 3 meses. Es decir, cuando tú hablas de los 26.256.000 pesos, eso es el final de lo que no se acreditó. De los 30 y tantos millones que no estaban acreditados, pero que después Cristian Lavé acredita 3 meses de trabajo, 3 meses o 4 meses, y se descuenta esa plata de la deuda, digamos, y dice, ok, hay 26 millones que tú todavía no me acreditas. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, en el informe final. Municipalidad de Colina, hágase cargo, recupere esa plata. ¿Y cómo la recupera? Ahí lo tiene que recuperar con un reparo, que es un concepto que tienen las municipalidades. ¿Y hay un plazo para eso también? Es que... La vida. En este caso es complejo, porque finalmente él ya no es servidor público, tampoco era funcionario porque era servidor honorario. Lo más probable es que pase acá es que se genere un juicio de cuenta o un mecanismo en el que un tribunal, digamos, pida que esta plata se reintegre. Porque lo que le dice la Contraloría al municipio, tienes que tú tomar las acciones para hacer valer el Estado de Derecho. Es decir, tú hazte cargo y si no, a ti te van a caer las penas en el infierno. Y lo va a hacer porque ¿sabes lo que me llama la atención? Es que nuevamente pareciera que estamos ante casos donde funciona mucho el amiguismo. No sé si sea así la verdad, pero da la sensación. Curioso, me llamó mucho la atención que el alcalde de Colina en aquella época, Mario Olavarría, quien estaba en sus funciones desde el año 2000 hasta el 2021. O sea, fue una persona que estuvo 20 años al mando de esa... Claro, 20 años al mando de esa alcaldía. Y también estuvo involucrado en algunas cosas que fueron muy cuestionadas. Por ejemplo, en el 2010 él fue formalizado por cohecho y por soborno. Y luego fue absuelto en el 2014 a cambio de pagar una multa. A él se le acusaba por recibir coimas a cambio de autorizar la instalación de un supermercado en terrenos municipales. Y ahí estuvo
en todo un procedimiento, ¿cierto?, que al final lo dejaron libre a cambio de este pago. Pero aquí uno asocia estos casos y efectivamente uno se pregunta, así como ya desde ni siquiera la sorpresa, funciona mucho este entramado de yo te hago este favor, yo te pongo en este puesto, te invento este cargo, tú me das una boleta, yo te paso esta plata, y por ahí se van perdiendo las platas que además son tan necesarias para un municipio que tiene tantas carencias. Sí, eso pasa. O sea, pasa en todos los municipios, de izquierda a derecha. Eso hay que decir. Sí. O sea, no en todos, pero en la gran mayoría de los municipios. Ahora, lo bueno es que las personas sí pueden denunciar este tipo de casos. En el caso que yo les comentaba, es un ejemplo de una denuncia ciudadana. Nosotros ingresamos al portal contraloría.cl/denuncia y se ingresa la denuncia y la Contraloría tiene que responder. Generalmente los que denuncian son los colegas, no la gente que trabaja dentro. Por ejemplo, a mí me pasa que me llegan denuncias por Twitter de funcionarios que me dicen, no quiero que aparezca mi nombre, pero te doy este dato. Ajá. Así que ahí les paso el dato por si tienen alguna denuncia, me pueden hacer llegar su denuncia a Twitter. Excelente. Y la hacemos porque finalmente el funcionario le da miedo denunciar, un funcionario de carrera, un funcionario que hace bien su pega. ¿Sabes lo que pasa? Porque finalmente pueden cobrar con ellos. Pero pasa efectivamente eso. Si de hecho tú ves Mario Olavarría, que además gastó plata en estudios y en compra de terrenos para el hospital que se iba a construir y que finalmente nunca se construyó en Colina, también tenía un caso por mal uso de recursos públicos por eso. ¿Qué relación tenía con el alcalde? No, Mario Olavarría, digamos, de partida porque eran del mismo partido, o sea, venían de la UDI. Ahora, él tenía una hija, Catalina Olavarría, y un hijo, no recuerdo el nombre, Olavarría, que se postuló a Core, y la hija se postuló a diputada en el distrito 8. O sea, claramente la casta ahí, los clanes intentaban sobrevivir. César, dejemos hasta ahí porque si nos ponemos a hablar de nombres, yo creo que en todas las municipalidades se tendrán que hacer auditorías. ¿Solamente se hacen estas auditorías con las denuncias o la Contraloría puede ir por su propia iniciativa y decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a auditar todas las municipalidades? Eso lo responde César, junto con la denuncia también a la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, y estas asesorías presidenciales, pero asesorías con mucho viaje entre medio. ¿Quién paga esos viajes? Lo responde César después de la siguiente pausa. Ya estamos de regreso en esta madrugada y día jueves hablando de AS Actualidad para que comentes en las redes sociales. Continuamos con eso, pero antes escúchame bien porque el próximo 21 de marzo la red tiene el honor de transmitir la ceremonia de premios Caleuche Gente que se Transforma 2022. Y junto a Chile Actores queremos que tú en tu casa seas parte de este momento participando y votando por ese maravilloso premio que es el premio del público. Puedes votar hasta el 21 de marzo, incluso durante la ceremonia de entrega puedes votar y elegir entre actrices y actores nominados. Ingresa ahora o cuando tú quieras a premioscaleuche.cl y elige a tu favorito. Ya lo sabes, Premios Caleuche, un imperdible por las pantallas de la red. Chile Actores y la red te invitan a... Gracias por repletar el Teatro Oriente. La 6ª edición de los Premios Caleuche, Gente que se Transforma. Con solo un clic, participa en el Premio del Público 2022, votando por tu actor o actriz favorita en la página www.premioscaleuche.cl desde el 28 de febrero al 21 de marzo. ¿Quién es tu actor o actriz favorita? Solo depende de ti. Premios Caleuche, Gente que se Transforma. Ahí está la invitación más que hecha entonces para que votes por tu actriz o actor favorito en premioscaleuche.cl. Nosotros continuamos acá junto a Monty, junto a Salfate, junto a César, por supuesto. César, dentro de todo esto en la Municipalidad de Colina, por si fuera poco, además, se verificaron para el año 2020 pagos duplicados a personal médico por un total de, escúchame bien, 65.088.037 pesos. O sea, no hay área que se salve en Colina. Esto es parte de lo que es la corporación municipal. Entenderán que las corporaciones municipales también son una caja de sorpresa gigantesca porque ahí mucha gente está contratada por Código del Trabajo, no tienen la calidad de funcionario público y es un tema que hemos visto en el caso de las corporaciones de Lo Barnechea, de Las Condes y Vitacura, que hubo unos casos de corrupción que todavía se están investigando, que son gigantescos. Acá, ¿qué es lo que se corroboró? Habían médicos contratados para ejercer una labor con un horario regular, es decir, un horario, dependiendo del caso del médico, pongámosle 44 horas o 20 y algo horas a la semana. Esto 2020, plena pandemia. Claro. Y, ¿qué pasaba? Que además se les
hizo a algunos médicos contratos a honorarios paralelos a sus contratos, digamos, de jornada laboral Ya, pero regular. ¿el servicio de impuestos salta al tiro eso? Po? No, espera, lo que pasa es que Porque boleteáis. tú boleteas. Un contrato honorario no es excluyente a un contrato a contrata. Es decir, tú puedes tener un contrato donde ejecutas Pero tu para hacer labor. lo mismo, sí, po. Y no, pero si tú haces una labor posterior de otro tipo, tú puedes tener una remuneración por otro contrato. ¿Qué Perdón, pasaba acá? Espérame, es para entender. ¿Estamos hablando de los médicos que trabajan en el CESFAM de la municipalidad? Que trabajan en distintas áreas En distintas contratadas áreas. por la corporación municipal recordemos que la salud municipal Sí. está en muchos casos encargada a raíz de las corporaciones de salud, las corporaciones que dependen del municipio a nivel presupuestario, pero que tienen una especie, porque son corporaciones administran. de fines públicos, pero son privadas. O sea, es una mixtura media rara. Ok. Pero la Contraloría puede fiscalizar porque hay recursos públicos, pero no se puede meter del todo porque son corporaciones privadas. Ahora, ¿qué pasaba acá? Es que se comprobó que habían trabajos duplicados. Es decir, yo hago mi jornada de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, Ajá. las 5 de la tarde, con el contrato que yo tengo para hacer esa jornada laboral, pero además me hicieron un contrato honorario de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde por hacer Lo mismo. un análisis o por cubrir turnos de COVID. por ejemplo. En el mismo horario. Ya. En el mismo O horario. sea, se confirma el multiverso, digamos. Claro, Bueno, entonces bueno, ahí es una persona que se duplicó literalmente, Sí. hace 2 tareas con 2 pagos al mismo momento. Ahí Contraloría dice, oye, ok, esto tienes que acreditármelo ya o si no van a tener que devolver esa plata. Ahora, ¿qué pasa generalmente? Y Contraloría muchas veces ha detectado estos casos y ha alertado inclusive al Congreso, el mismo Contralor ha dicho esto hay que pararlo, que es que hay una figura que se llama... que digamos que son corporaciones médicas privadas que se constituyen para, digamos, apoyar la labor de los hospitales públicos y de los servicios de salud pública, Ok. que la constituyen médicos, se llaman sociedades médicas, que son privadas, y muchas veces esos médicos también están contratados en el mismo hospital donde ejercen la labor privada. Y a veces... Se ayudan a sí mismos. ¿Qué pasa? Que ocupan horas pabellón de el servicio público, horas de su trabajo, para hacer trabajos desde la sociedad médica. Y reciben, en ese sentido, pago duplicado. Que eso es, pero muy común. Contraloría ha dicho, oye, esto hay que regularlo. Las sociedades médicas no pueden tener una caja abierta de plata, donde además sean los mismos médicos que del hospital realicen las labores, porque finalmente, ¿dónde van a encontrar el incentivo en hacer una sociedad médica más que trabajar en el sector público como tal? Entonces, en este caso, yo creo que una de las observaciones más graves de la auditoría que hace a Colina es estos pagos duplicados por 68 millones de pesos, 65 millones de pesos, perdón. Tú partiste de este tema hablando de estos pagos que son para algunos tan mínimos que con horas extras y malabares logran aumentarle, pero esto pasa por el que gana menos y por el que gana más, ¿no? O sea, pero todos tiran las Hacer la manos. pregunta que si Pero- vale la pena ser honesto. No, es como aprovecharse de La un pregunta que quería mecanismo. hacer. No, que si vale la pena ser honesto, yo le preguntaba en Claro. comerciales a César porque parece así como que en algún En momento política, todos no. se manean y ya no es por los montos, es como... Es porque se puede hacer, ¿no? Claro. Es porque en la Contraloría, tú decías, ¿cuántas personas son las que ejercen? Cerca de 2.000 personas. De 2.000 personas a un país que crece y crece, digamos, y que se subdivide, digamos, en dependencias comunales, etcétera. Pareciera que eso, o sea, es una oportunidad que nadie quiere dejar pasar, ¿no? Sí, ahora hay Y una esto figura... no se deja ahí pasar, como No, que se es que por ahí va. normalizó. Igual hay una figura legal que una es la autodenuncia y segundo la representación de los actos. Que inclusive hoy día, bueno, la Contraloría ha presionado mucho para que se tramitara el proyecto de ley de las denuncias de funcionarios y la protección a los funcionarios, que permite a un funcionario público denunciar, primero anónimamente y segundo, tener cierta protección, porque hoy día un funcionario que denuncia efectivamente lo hace con miedo. Si es que tiene su calidad ética, digamos, porque en general un funcionario tiene que denunciar los hechos de Pero corrupción. la denuncia es anónima, ¿no? El portal de Contraloría sí tú puedes poner que la denuncia es anónima, no hay problema con eso, inclusive puedes denunciar por otra persona. O sea, tú me dices, denuncia esto por favor porque yo no puedo, pero este es el caso, la Contraloría igual puede hacer buenísimo una eso. investigación. Por eso yo les decía que a Donde veces... no te va a tocar la denuncia a ti. po. Claro, no te toca a ti. Por A eso te veces- escriben tantos tweets. Claro, de gendarmería, de carabineros me han escrito incluso. Es porque finalmente ellos no quieren hacerla para no enfrentarse con su jefatura y uno pone los antecedentes a disposición de Contraloría. Ahora, como les decía, es una obligación del funcionario público denunciar un hecho de corrupción. Es una obligación que está en su contrato, en el estatuto administrativo, en todos los estatutos. El tema es que, claro, hoy día es difícil. Ahora, ojo, que si
la Contraloría hace una auditoría y detecta que hay irregularidades y detecta que tú en tu línea de mando, digamos, no pusiste el freno, cae en el mismo saco. Oye, sigamos hablando. Entonces también, por eso te digo que el incentivo también no es solamente hacerlo por buena persona, sino porque si tú no pones freno, sabiendo que hay un caso de corrupción, te puede enfrentar a un sumario y finalmente tú también vas a caer dentro de... Ya, perfecto. Vamos a seguir hablando de irregularidades, César. Nos vamos al caso de Paula Daza por estas asesorías presidenciales. Recordemos que ella regresa el 5 de enero al gobierno para ser parte del grupo de asesores del presidente. Ella había renunciado anteriormente para sumarse a la campaña de José Antonio Kast. Pero acá entramos en otra área, César, que quiero que nos expliques, porque los funcionarios públicos ya sabemos que no pueden firmar como honorarios si están trabajando de una manera, ¿cierto?, como a contrata. Revisemos el caso de Paula Daza y 2 tweets que tú enviaste y que queremos ponerlos en pantalla que dicen relación con con unos viajes que ella hizo a Estados Unidos. Mira, lo vamos a ver en pantalla para que los vayamos analizando y nos cuentes de qué se trata este caso, César. Ahí están, mira. Ahí está entonces los tweets de Paula Daza. Dice, en el contexto de mi viaje, hoy me he reunido con el secretario general de la OEA, ¿cierto?, Almagro, junto al embajador de Chile. En esta reunión abordamos la importancia de la colaboración latinoamericana en el manejo de la pandemia. Sí, estaba un poquito lejos el monitor, por eso hay un poquito de dificultad para poder leerlo. Nada. ¿A qué se refiere esto? Cuéntanos, César, ¿en qué caso, qué irregularidad hay en este caso de Paula Daza? O sea, eventual irregularidad. Yo denuncio eventual irregularidad porque no me quiero ganar una querella después por injuria y calumnia. Recuerden que Katy Barriga repartía querellas por injurias cuando la denunciaban. Entonces hay que hablar de eventual irregularidad. Katy Barriga le tenía pésima al lorito. Sí. Hay que decir. Me acusaba. Oye, se peleaban. ¿En qué está Katy? En su TikTok. Cuento en comercial. Vamos por parte, como retrocediendo un poco. Paula Daza, recordemos que participó en la campaña presidencial de José Antonio Kast. Ella luego presenta su renuncia tras la presión que ejercen los grupos, digamos, de tanto el oficialismo como de la oposición para que renunciara. Ella renuncia y después vuelve como asesora. Ella vuelve con un contrato el 4 de enero, a partir del 4 de enero de 2021, en presidencia. Ella es contratada como asesora presidencial con un sueldo bruto cercano a los 4 millones, son 3.800.000 pesos, algo así. Eso este año, 4 de enero del 2022. Sí, del 4 de enero hasta el 10 de marzo del 2021, con un sueldo bruto, digamos, de 3 millones. ¿Qué pasó? Ya. ¿2021 o 2022? 22, perdón. O sea, hasta el 10 de marzo de este año. O sea, un día antes que asuma el nuevo gobierno. ¿Contratada de dependencia, perdón? Contratada a honorarios. A honorarios. Vuelve la boleta. Entonces, a diferencia de lo que, porque ella estaba contratada como subsecretaria a planta, es decir, cuando tú tienes un contrato a planta, tienes ciertas responsabilidades, sobre todo los subsecretarios tienen muchas responsabilidades, y en este caso ella es contratada a honorarios. Ahora, cuando la contratan a honorario, la contratan como asesora presidencial. En la descripción del cargo no dan mayores características de lo que ella va a hacer. Se le ven algunas actividades en terreno acá en Santiago y de pronto se la ve en Estados Unidos conversando con distintos personeros de la OMS, del caso de la OEA con el secretario general de la OEA, Almagro, y con distintos representantes de los países. Y ¿pero tú dices, eso no puede tener relación con su asesoría? Es que eso te iba a preguntar, o sea, lo que te iba a comentar. La representación diplomática debiese estar representada por personeros de gobierno. Un asesor no tiene la calidad de funcionario público o autoridad pública. Un asesor tiene una contratación, en este caso, a honorarios, que le da el concepto de servidor público y no tiene las características de representación. Eso es lo que yo creo que es una de las primeras irregularidades. Es decir, le están arrogando características de representación diplomática a una persona que está contratada sin tener responsabilidad administrativa. Pero César, ella fue, me surge el tiro la inquietud, ¿es la única que va a este viaje? Porque puede ser que a lo mejor, no sé, estoy inventando, ella no va reemplazando ningún cargo ni representando ella, ¿cierto?, esta imagen gubernamental, sino que va justamente acompañando a los otros representantes. Sí, ahora, ¿puede entrar en esa lógica? ¿Y quién paga eso entonces? El problema está en que, por ejemplo, Luis Almagro comenta en su Twitter el 9 de febrero, dice: me reuní con la asesora presidencial en políticas internacionales de salud.
Chile. O sea, el cargo de asesora de políticas públicas... Ahí estamos viendo el tuit para que lo lea. Oye, ¿se puso las pilas de salida? Ya, pero sigue en la asesoría. Po. Lo sé. Claro, no, pero No sé es que qué ese es el pretende. tema. Él se reúne con la asesora, no se reúne con delegado de la Cancillería, se reúne con la asesora presidencial. Mi cuestionamiento está en por qué se reúne en un diálogo, digamos, de una reunión protocolar con una persona que no es funcionaria pública, no es autoridad pública. Ser asesor es una prestación de un servicio que está enmarcado en una contratación particular de asesoría. pero ¿cuál es la no es un están- cargo de primera línea. Pero están pagando un favor de 2 meses. ¿Qué es esto? O sea, yo creo que acá lo que hay es en cierto modo, un esfuerzo por el gobierno Piñera de recalcar su trabajo en la pandemia, que creen ellos que ha sido efectivo principalmente en el tema de la vacunación. Ahora, el cuestionamiento va por lo que te decía yo, de la representación diplomática. Si es que efectivamente ella podía reunirse con Almagro con platas fiscales pagadas por todos los chilenos, y ahí también tenemos que entender que el viaje o lo paga el Estado, o si no lo paga el Estado está... Hay un concepto que se maneja que es que te está dando en cierto modo... o sea, se está aprovechando de ti si es que tú pagáis el viaje. Pero si una asesora tiene que viajar, lo correcto sería que efectivamente el gobierno vaya con esos gastos. O bajo esta lógica de contrato honorario no deberían debiera existir esos viajes. Porque no debiera. Generalmente las contrataciones honorarios son contratos que generan, digamos, un marco súper escueto de características, y todo tiene que circunscribirse a ese marco. Es decir, la asesoría de ella, y por eso nosotros pedimos, en este caso, copia de la contratación, probablemente no tiene los viajes internacionales con cobro de viático. Ya. Porque en general en los convenios honorarios no están incluidos ese tipo de cosas. Es muy poco común para una asesoría. ¿Por qué? ¿La asesoría en qué consiste generalmente? Te presto apoyo, te doy un informe, te elaboro una minuta, te preparo una presentación de PowerPoint, digamos, pongo a disposición mis conocimientos. Sí, claro, un especialista aportando en su X área de tema, expertise. pero no generar relaciones diplomáticas, generar relaciones internacionales con este tipo de contratos. Entonces, claro, efectivamente acá tiene que haber habido un pago de parte de Presidencia para el viaje, o a lo mejor se invitó de parte de la OEA o algún organismo a un representante del gobierno chileno. Ahora, lo que yo le pregunto a la Contraloría es, ¿corresponde que una persona que no es funcionaria pública, y ahí volvemos al punto, porque es servidora pública, no tiene responsabilidad administrativa, ella se puede mandar, digamos, un condoro en Estados Unidos, decir algo por parte del gobierno de Chile, y no corresponde ningún tipo de sumario porque ella es honorario? Ya, pero César, ¿por qué asumimos que es representante del gobierno chileno y no va en su rol de asesora? Eso es lo que no logro entender. Hagamos algo. Vamos a una pausa y César lo explica. Ya estamos de regreso en Así Somos, ya vamos a seguir hablando sobre el caso de Paula Daza, pero antes atención a este consejo: hazlo tú mismo como un verdadero profesional. Te invitamos a conocer las herramientas y accesorios Works elegidas para ti. Encuéntralas a un precio especial en nuestra tienda .lared.cl. Y ahora sí retomamos esta conversación, César, en donde tú te hacías y nos hacíamos todos una pregunta que tiene que ver con que si corresponde que un asesor del presidente contratado a honorarios realice un viaje de representación diplomática, que es lo que veíamos recién con respecto a Paula Daza y su viaje a Estados Unidos. Eso es más o menos lo que se da a entender y lo que tú nos tratabas de explicar. Sí, lo que solicitó en este caso a la Contraloría, a través de una denuncia, es que en este caso particular haga un pronunciamiento jurídico. Es decir, diga, corresponde o no corresponde, correspondió contratarla de esta manera, correspondió pagarle este viaje o no, y si es que no correspondió, probablemente pidan retribuir las plata al fisco. ¿Hay un plazo para esa respuesta? Hay distintos plazos. La Contraloría puede dar 10 días, por ejemplo, para responder, otros 30, otros 60 días. Ya, no sabemos el plazo todavía. Claro, en caso pero- de tu denuncia. O sea, ya pero- con 10 ya quedó corto. Probablemente tengamos noticias pronto y lo comentaremos acá, pero hay otro punto muy relevante que es ya una denuncia como tal, no un pronunciamiento jurídico, que es que Paula Daza, en su momento, al igual que otros subsecretarios como Gali, fueron sancionados por el Consejo, por la transparencia, digamos, el CPLT, para que... ¿CPLT, sí? Sí, pues, Consejo para la No es Transparencia. así. Sí, no, estaba haciendo las siglas yo en mi... Usted no me pesque. Consejo para la Transparencia, porque en su momento en la Subsecretaría de Salud Pública
estaban dilatando las respuestas de transparencia. No sé si recuerdan el caso de los correos. Sí. Dilataban, no respondían toda la información, entonces se le sanciona. A Paula Daza es la que más fuerte se le sanciona con dos multas, digamos. Una, el 40% del promedio anual de su sueldo, y el otro, un 30% del promedio anual de su sueldo. Harto. Si nosotros calculamos, la subsecretaria sacaba cerca de 6.700.000 brutos, que en líquido quedaba algo así como 5.400.000 pesos. De eso, el 40% y el 30% suman 3.800.000 pesos. Ella renuncia antes que el Consejo para la Transparencia dé esa sentencia. Es decir, no alcanza a pagarla. Mi denuncia a la Contraloría es: le descontaron eso de su pago de la última remuneración, y si no se lo descontaron, ¿por qué ahora en su nueva contratación no se lo han descontado? Es decir, que ella pague esa deuda que tiene con el fisco, que son 3.800.000 pesos, de su sueldo actual como asesora presidencial. En ese sentido, que ejecute la sentencia, digamos, que tiene el Consejo para la Transparencia. Y cosas poéticas de la vida, la deuda a una impaga de 3.800 es un mes de... coincide con un mes de este actual cargo hecho como traje de sastre a medida de ella, para anda a saber tú qué futuro le están prometiendo, digamos, cuando se vaya el actual presidente de su cargo. Sí, claro, o sea, tenemos que estar alerta, porque finalmente ya vimos, como en el caso de Alaman, que sus viajes a Europa correspondían no precisamente a viajes protocolares de la Cancillería, sino que eran búsqueda de un cargo de representación internacional. Entendamos también que Paula Daza tuvo una buena evaluación en el gobierno, o sea, en general por la ciudadanía, y eso hay que reconocerlo. Reina Huachaca. Ella, claro, Reina Huachaca. Ella, quizás lamentablemente, también presionada por el Ejecutivo, se mete en la campaña de José Antonio Kast. En cierto modo, como dicen en política, la quemaron. Finalmente a Paula Daza, al meterla en esta campaña, ella no puede volver como subsecretaria, y le dan este cargo como en cierto modo de consuelo. Presidencial. ¿Cargo inventado o existía de antes? No, o sea, un cargo de asesor puede inventarse en cualquier momento. Ya, el título, mientras más... Fue un regalito que le hicieron. Claro, si el tema es ese, el tema es cuáles son las características de su contrato, por qué ella está haciendo representación diplomática, se está juntando con personeros de otros países, en este caso en Estados Unidos, da entrevistas en programa, también lo dio en Estados Unidos y también lo hace en Chile. Si esas entrevistas son pagadas con plata fiscal o no, o sea, el horario de ella, digamos. Vamos a seguir atentos entonces. Vamos a ver cómo nos responde Contraloría, y vamos a ir revisando casos durante las próximas semanas también, así que si nos quieren hacer llegar sus denuncias, lo pueden hacer. Lo vamos a revisar entonces. Ya fue interpuesta la denuncia, ya saben, pueden comunicarse con el Twitter o el Instagram de Así Somos, o también el Twitter y el Instagram de César para cualquier denuncia. En una frase, resumen del capítulo de hoy día. No sé, son todos corruptos. No puedo decir la que iba a decir porque no, la vamos a ir perfeccionando. No, pero nos queda claro. O sea, si se quiere seguir sorprendiendo, venga a Chile. César, muchas gracias. Nos reencontramos la próxima semana. Monti, Salfate, y con el público nos reencontramos mañana a eso de las 12:30 horas, después de Mentiras Verdaderas. Pero si